Aquí comienza Orden y Rectitud, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación, que lo acerca a la administración pública para que conozca sus derechos y deberes como funcionario público y ciudadano. Buenas tardes. Bienvenidos al programa Orden y Rectitud, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación. Como en todas nuestras emisiones, nos encontramos en un lugar diferente, con un tema novedoso y con nuevos invitados. Nos encontramos en la ciudad de Florencia, departamento del Caquetá, en la compañía de dos estudiantes del 9º semestre del programa de Derecho de la Universidad de la Amazonia para tratar el tema de generalidades del proceso disciplinario. Antes de presentarle a nuestros invitados, quiero comentarles a ustedes, nuestros televidentes, que en Colombia el Código Único Disciplinario al presente mes de febrero del año 2019 es la Ley 734 del 2002, que se complementa con la Ley 1474 del 2011, que es el Estatuto Anticorrupción. Lo novedoso de esta situación es que ya se expidió el código que lo reemplaza. Se trata de la Ley 1952 del pasado 28 de enero del 2019, por medio del cual se expide el Código General Disciplinario y se deroga la Ley 734 del 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 relacionadas al derecho disciplinario. La Ley 1952 cuenta con 265 artículos que entrarán a regir 4 meses después de su sanción y publicación, es decir, que a la luz del día 28 de mayo del 2019 entrará a regir estas disposiciones consagradas en esta norma. En cuanto a su estructura, se mantiene al igual que en la Ley 734 del 2002, es decir, contiene un libro primero que es la parte general, un libro segundo que es la parte especial, un libro tercero que es el régimen especial y un libro cuarto que es el procedimiento disciplinario. En cuanto al libro primero, parte general del nuevo código, sigue conservando varios aspectos de la derogada Ley 734, como los principios y normas rectoras de la ley disciplinaria, el ámbito de aplicación, los sujetos disciplinables, la extinción de la acción y sanción disciplinaria, así como los derechos, deberes, prohibiciones, impedimentos y conflicto de intereses de los particulares. El procedimiento disciplinario se encuentra regulado en el artículo 66 de la Ley 734 del 2002 y en el Código 1952 está a partir del artículo 83. Es importante tener en cuenta entre las generalidades del proceso disciplinario la naturaleza del derecho disciplinario, es decir, que el derecho disciplinario es sancionatorio, autónomo e independiente, pública y administrativa, y eso se sigue conservando en la Ley 1952. Y podemos señalar como características del proceso disciplinario primero que es de naturaleza pública. Todo aquello que sea de naturaleza pública entiéndase que reviste un interés general. Y se debe entender como de interés general que en principio todos los ciudadanos estamos legitimados para estimular la acción disciplinaria. Eso no significa que todos seamos dueños de la acción disciplinaria, si bien todos estamos autorizados de presentar por naturaleza pública una queja, una denuncia, eso no significa que todos seamos intervinientes o que todos sean sujetos procesales. Es de naturaleza pública porque es el aseguramiento de una función, el interés de todos, para poder lograr la realización de unos fines esenciales del Estado. Esta característica de naturaleza pública se encuentra en la Ley 734 del 2002 a partir del artículo 68 y en la Ley 1952 en el artículo 85. Esa segunda característica del régimen de reserva legal tiene su fundamento en la Ley 734 del 2002 en el artículo 95 y en la Ley 1952 a partir del artículo 115. Una aclaración que hay que hacer en este nuevo código es que al anterior, a la Ley 734, era muy claro y especificaba hasta dónde existía ese límite de reserva legal en un proceso ordinario y en un proceso especial de naturaleza verbal. En esta Ley 1952, aunque su contenido sigue siendo igual, ya no especifica en qué momento está como tal este límite de reserva legal en un proceso ordinario y en un proceso verbal. La tercera característica es que no es litigioso o transaccional, es decir, no existe la posibilidad de negociar a partir del procedimiento disciplinario o la acción disciplinaria. La tercera característica es que es indesistible, es decir, no por el solo hecho de que el quejoso vaya y se retrate sobre, vaya la redundancia, de esa queja que interpuso, se va a dejar de continuar con el proceso sigue. La cuarta característica es indesistible,
No porque el quejoso se retrate se va a dejar de continuar con el proceso. La quinta característica es de naturaleza oficiosa y tiene su fundamento en la Ley 734 del 2002, en el artículo 69 y en la Ley 1952 en el artículo 86. La sexta característica es indivisible. Como regla general se refiere a que por la garantía del principio de la unidad procesal, todos los asuntos derivados de una misma causa por circunstancia, tiempo, modo y lugar se pueden establecer como con esta se investigará en un mismo proceso. Este principio tiene su fundamento, o esta característica tiene su fundamento en el artículo 81 de la Ley 734 del 2002 y en la Ley 1952 en el artículo 98. La séptima característica es que es un método inquisitivo. En su desarrollo del procedimiento disciplinario se establece un método inquisitivo, es decir, el mismo que investiga es el mismo que juzga. La octava característica y última es preferencial. El derecho disciplinario desde la acción disciplinaria no opera como consecuencia de otro procedimiento. Lo gobierna términos, etapas, formalidades únicas de acuerdo a la Ley 734 del 2002 en su artículo segundo, inciso tercero, y en la Ley 1952 en el artículo también segundo, pero el inciso cuarto. También es importante tener en cuenta unos requisitos formales de la actuación disciplinaria que se encuentra consagrada en el artículo 96 de la Ley 734 del 2002 y en la Ley 1952 en el artículo 116. La actuación disciplinaria deberá adelantarse en idioma castellano y se recogerá por duplicado por el medio más idóneo posible. Y las demás formalidades que se regirán por el Código Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Teniendo en cuenta que ya les señalé las generalidades del proceso disciplinario y los requisitos formales, doy paso a nuestra primera invitada, Alexandra Artunduaga Calderón. Alexandra, bienvenida. Gracias, Sebastián, por la invitación. Alexandra, cuéntenos cuáles son las formas de iniciar el procedimiento disciplinario. Bueno, empezaremos hablando del artículo 69 de la Ley 734 del 2002 y el artículo 86 de la Ley 1952 del 2019. Estos dos artículos nos señalan la oficiosidad y la referencia de la acción disciplinaria. Entonces, para estimular la acción disciplinaria se puede realizar primero a través de una queja. Esta se podrá interponer de forma verbal o escrita. Si se realiza de forma verbal, se deberá dejar constancia de la misma. Segundo, tenemos que también se puede realizar de oficio, por voluntad de la entidad. Como tercero tenemos el informe del servidor público. Esta se ha catalogado como una queja calificada toda vez que se realiza en cumplimiento del deber de denuncia. Esta se puede originar bien sea de una revisoría fiscal, a través de una auditoría o la Contraloría. Cuarto, tenemos el medio que acredite credibilidad, es decir, un medio legalmente constituido. Como quinto y último tenemos el anónimo. El anónimo es una referencia escritural que no contiene la firma de su remitente. En principio, se dice que la estimulación de la acción disciplinaria no procederá con fundamento en el anónimo, salvo que aporte elementos que encaucen una investigación oficiosamente. Esta se deberá descartar siempre que no hayan unos hechos concretos, los hechos sean temerarios o no contengan suficientes pruebas. Pero ¿qué sucede si la conducta no solo constituye una falta disciplinaria, sino también un delito? Si los hechos en materia de la investigación disciplinaria pudieran constituir delitos investigativos de oficio, se deberá ser puestos en conocimiento de la autoridad competente, enviando las pruebas de las posibles conductas delictivas. Ahora bien, del estudio de la queja se puede derivar una indagación preliminar, siempre y cuando no exista certeza sobre la procedencia de adelantar la investigación, y esa tendrá como fines verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si esta conducta fue constitutiva de falta disciplinaria o si se ha actuado en amparo de exclusión de la responsabilidad. Es importante mencionar que la indagación preliminar se deberá basar en los principios de investigación integral, limitación, contradicción, publicidad y transparencia. La Ley 734 del 2002 nos habla de la indagación preliminar. La denominación la encontramos en el artículo 150 y esta nos habla de la procedencia, fines y trámites de la indagación preliminar. La indagación preliminar tiene una duración de 6 meses que culminará con el archivo definitivo o el auto de apertura. Estos 6 meses serán prorrogables por el mismo término siempre
que la investigación verse sobre violación del derecho internacional humanitario. Ahora con la Ley 1952 del 2019 ya no se habla de indagación preliminar, sino indagación previa. Y esta se llevará en un término de 3 meses que se pueden prorrogar por otros 3 meses siempre que la investigación verse sobre violación al derecho internacional humanitario. Muchas gracias, Alexandra, por su intervención. Vamos a unos cortes de comerciales y ya regresamos. Aquí comienza Orden y Rectitud, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación, que lo acerca a la administración pública para que conozca sus derechos y deberes como funcionario público y ciudadano. Le damos la bienvenida a nuestro segundo invitado, el estudiante Yesid Fernando López Marín. Bienvenido, Yesid. Muchas gracias, señor Sebastián, por la invitación al programa. En nuestra página de Twitter, @Fernando Uribe nos pregunta cómo termina el proceso disciplinario. Bueno, señor Sebastián, el proceso disciplinario termina de 2 maneras. Puede ser de una manera general o una manera excepcional. ¿Cuál es la manera general? La manera general es cuando se da un sentido de fallo, ya sea sancionatorio o absolutorio. Tenemos también la excepcional, que está desarrollada en el artículo 29 de la Ley 734 de 2002 y en el artículo 32 de la Ley 1952 de 2019. ¿Qué es lo que nos estipula o nos señala esta extinción del proceso disciplinario? Que puede ser por muerte del procesado, por prescripción, y además agregamos un auto de archivo que se encuentra regulado en la Ley 734 de 2002 en el artículo 73 y en el artículo 90 de la Ley 1952 de 2019. ¿Qué es lo que nos propone o nos indica allí esos artículos de auto de archivo? Primero, el operador disciplinario entra a verificar o analizar las circunstancias en las que se da la falta y ordenará su archivo cuando el hecho no exista, cuando la conducta no sea constitutiva como una falta, cuando el procesado no la haya cometido, cuando se encuentre en causales de exclusión de responsabilidad y cuando la actuación no podía iniciarse. Estas causales de exclusión de responsabilidad las encontramos desarrolladas en el artículo 28 de la Ley 734 de 2002 y en el artículo 31 de la Ley 1952 de 2019. ¿Cuáles son esas causales que excluyen de responsabilidad a este procesado? La primera entonces sería por caso fortuito o fuerza mayor. Segundo, cuando está en cumplimiento de un deber legal o constitucional de mayor importancia al que se ha sacrificado. Tercero, cuando está en cumplimiento de una orden legítima expedida por autoridad competente y con los formalismos legales. La siguiente es cuando se trata de una imposible coacción ajena, insuperable coacción ajena, y la siguiente se trata de el miedo insuperable. Además de ello tenemos cuando actúa con convicción errónea e insuperable de que está actuando o que su conducta se encausa en una circunstancia que no genera una falta disciplinaria. Y la última sería cuando está inmerso en una condición de inimputabilidad. Ahora bien, estos artículos nos hablan además de una prescripción y una muerte del procesado. La prescripción, ¿qué nos indica allí? La prescripción entonces se encuentra desarrollada en el artículo 30 de la Ley 734 de 2002 y en el artículo 33 de la Ley 1952 de 2019. ¿Qué pasa con la prescripción, señor Sebastián? Que esta prescripción ha tenido 3 momentos a lo largo de la historia en cuanto a su manejo. Lo que pasa es que el 2 de julio de 2011 entró en vigencia la 1474, que trajo unas modificaciones a cómo se venía manejando el tema de prescripción en la 734 de 2002. En esta ley 734 se estipulaba un término de prescripción de 5 años contados a partir del hecho hasta que se verifique el fallo. Lo que había que hacer era verificar de qué tipo de acto se trataba, si era de ejecución instantánea, si era continuada, permanente o de una comisión por omisión. Hay que analizar entonces las circunstancias y desde dónde empieza a contar ese término de prescripción, ¿sí? Cuando se trata de actos de ejecución instantánea, pues desde el momento en que se cometa empieza a correr ese término de prescripción.
para los continuados y permanentes desde el último acto, y para la omisión por comisión se trata de desde el que ha cesado el deber de actuar, ¿sí? Entonces allí simplemente había que analizar de qué tipo de acto se trataba. Luego viene la 1474 de 2011 y esta ley trae un término nuevo que es denominado como caducidad, y para ello estipula también unos términos en cuanto a tiempo. Entonces nos dice que la caducidad tiene una duración de 5 años contados desde que ocurre el hecho hasta que se verifica la autoapertura de investigación disciplinaria, y la prescripción es un término de 5 años contados desde que se verifica la autoapertura de acción disciplinaria hasta que se culmina con el sentido del fallo, ¿sí? De aquí se desprenden unas situaciones. ¿Cuáles? Lo que pasa es que por regla general va a ser el término de prescripción 10 años. ¿Por qué? Porque si sumamos la caducidad que termina con el auto de apertura de investigación disciplinaria, con el auto de apertura de acción disciplinaria con el que inicia la prescripción, engranan perfectamente y daría un total de 10 años. Pero sin embargo la ley, y no podemos dejar a un lado la indagación preliminar, porque si bien la ley la ha estipulado como facultativa, es obligatoria en las circunstancias en que se tenga duda de la identificación de quienes han cometido o están inmersos en la comisión de la falta. ¿Qué pasa? Que no todas las veces entonces iniciará la prescripción a través de una acción, de una autoapertura de acción disciplinaria, sino que va a iniciar con indagación preliminar, por lo que va a coexistir el término de prescripción y caducidad durante 6 meses. Termina achatando entonces el término final de 10 años, convirtiéndose en 9 años y 6 meses. El tercer evento es una derivación de este segundo, y es cuando la indagación preliminar es prorrogada por otros 6 meses cuando se trata de violaciones o infracciones al derecho internacional humanitario. Entonces ya sería un total de 1 año y se reduciría entonces el término de prescripción a 9 años. El evento final es cuando se da la renuncia a la prescripción, que es un memorial que envía el procesado solicitando que precisamente se acorten estos términos de prescripción porque él renuncia, para que se dé el sentido del fallo. Aquí el término de prescripción será de 7 años, de hasta 7 años. ¿Listo? ¿Qué pasa? Luego viene y entra en vigencia o se expide la ley 1952 de 2019 y trae a colación todas esas disposiciones o la dinámica que se venía manejando desde la ley 734 de 2002. ¿Por qué? Porque en su artículo 33 nos estipula que la prescripción va a ser contada de 5 años a partir de que ocurre el hecho. Es decir, aquí hay que analizar simplemente qué tipo de acto, frente a qué tipo de acto estamos, si es de ejecución instantánea, permanente continuada o de comisión por omisión, ¿sí? Aquí la caducidad desaparece, lo que nos varía esos escenarios anteriormente planteados. ¿Por qué? Porque por regla general en la 734 se habla de un término de prescripción de 10 años. En cambio, en esta ley 1952, la regla general es que dure la prescripción, tenga un término de 5 años, a excepción cuando se trate de infracciones al derecho internacional humanitario, que la prescripción podrá llevarse hasta por 12 años, ¿sí? También ha traído una diferenciación en cuanto a la indagación preliminar, porque ya no es bajo este término, sino que se entenderá que es indagación preliminar bajo el término de indagación previa, y por una duración de 3 meses, ya no van a ser 6 meses, y prorrogables por otros 3 meses cuando se trate de violaciones o infracciones al derecho internacional humanitario. Y por último, pues sería la muerte del procesado, la otra forma en que termina el proceso, y esto sería todo, señor Sebastián, por las formas de que se termina el proceso disciplinario. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted, y esto ha sido todo por nuestra emisión. No se olvide que esto es Orden y Rectitud, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación. Aquí comienza Orden y Rectitud.
el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación, que lo acerca a la administración pública para que conozca sus derechos y deberes como funcionario público y ciudadano.